Bienvenidos a Historias Históricas, el podcast en donde exploramos relatos que desafían la imaginación y nos invitan a cuestionar la historia. Hoy nos adentraremos en uno de los enigmas más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, el experimento Filadelfia. Antes de entrar en este gran misterio, retrocedamos a la década de los 40, un periodo conflictivo y decisivo para el mundo. Era 1943, en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial. Una época en la que la carrera armamentística y la innovación tecnológica se habían convertido en armas tan potentes como cualquier cañón o misil. En ese entonces, el mundo estaba inmerso en un conflicto global sin precedentes. Las potencias en guerra, tanto del eje como de los aliados, se veían obligados a innovar a un ritmo vertiginoso para obtener ventajas decisivas. El miedo a la superioridad enemiga impulsó a gobiernos y a científicos a explorar territorios nunca antes vistos en el campo de la física y la ingeniería. En Estados Unidos, la urgencia de ganar la contienda llevó a la inversión en proyectos secretos y experimentales. Las innovaciones tecnológicas se multiplicaban. El radar había revolucionado la detección de aeronaves. La criptografía se perfeccionaba a medida que se desvelaban secretos enemigos y, en los laboratorios más ocultos, se jugaban con los límites del conocimiento humano. En medio de este ambiente de tensión y esperanza, surgían rumores y leyendas urbanas sobre tecnologías capaces de cambiar las reglas de la guerra. Esto nos lleva a Filadelfia. Con su rica historia y su posición estratégica, se convirtió en el escenario de uno de estos misteriosos proyectos. Se dice que el USS Elbridge, un destructor escolta de la Armada de los Estados Unidos, fue sometido a un experimento que iba más allá de la simple innovación militar. Según relatos, se buscaba utilizar campos electromagnéticos para hacer al buque invisible a los radares enemigos. Pero lo que ocurrió, según algunas versiones, fue algo mucho más extraordinario: la supuesta teletransportación y desaparición del barco. Imaginen un escenario en el que, en medio de la incertidumbre de la guerra, científicos y militares se arriesgan a experimentar con la materia y la energía de formas que desafían la lógica. En un contexto donde la supervivencia dependía de cualquier ventaja, la delgada línea entre la ciencia y la ficción se difuminaba, dando lugar a leyendas que décadas después siguen alimentando la imaginación y el debate. La historia del experimento Filadelfia se enmarca en el contexto de la guerra global en la que la innovación podía marcar la diferencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la competencia tecnológica alcanzó niveles insospechados. Mientras se desarrollaba el radar y se perfeccionaban las técnicas de cifrado, otros proyectos secretos exploraban ideas tan revolucionarias como peligrosas. Entre ellos se menciona el llamado Proyecto Rainbow, cuyo objetivo era utilizar campos electromagnéticos para alterar la firma del USS Elbridge y hacerlo indetectable. Se cree que en ese entorno de experimentación extrema se barajaban posibilidades que rozaban lo inimaginable, como la capacidad de desmaterializar o incluso teletransportar un buque en el campo de batalla. La ciencia de la época estaba en plena efervescencia y, aunque muchos conceptos aún se encontraban en pañales, la desesperación por ganar la guerra impulsó a explorar cualquier vía, por remota que pareciera. En un mundo en donde el miedo y la innovación se entrelazaban, la posibilidad de manipular la materia y la energía se convertía en una herramienta potencialmente decisiva. Conforme transcurren los años, la historia del experimento Filadelfia se fue nutriendo de relatos y testimonios que, a primera vista, parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Se dice que al activarse el experimento, una densa y misteriosa niebla verde invadió el espacio alrededor del USS Elbridge. Según algunas versiones, el buque se desvaneció frente a los ojos de los presentes, solo para reaparecer por instantes en un puerto distante a más de 600 kilómetros de la ubicación original. Testigos de la supuesta hazaña narran escenas casi surrealistas. Marineros afirmaban haber sentido una fuerza inusual, visiones borrosas y un ambiente cargado de electricidad. Entre estos relatos, destacan las cartas enviadas en 1955 por un hombre conocido como Carl M. Allen, alias Carlos Miguel Allende, quien aseguraba haber presenciado estos fenómenos desde la cubierta de un barco mercante cercano. Esas descripciones llenas de detalles inquietantes han sido la chispa que alimentó la llamada del misterio en los círculos ufólogos y de las teorías conspirativas. La narrativa se volvió tan brillante y detallada que, para muchos, la línea entre la realidad y la ficción se volvió difusa. Los testimonios, a pesar de sus inconsistencias, ofrecen un relato impactante, un bloque que desafía las leyes de la física, una tripulación sometida a un fenómeno inexplicable y una tecnología tan avanzada que hoy parece imposible. Pero,
¿qué dice la evidencia? En las décadas siguientes al supuesto experimento, investigadores y científicos se han sumergido en la búsqueda de pruebas que confirmen o desmientan estos relatos. Uno de los nombres más recurrentes en esta investigación es del astrónomo y ufólogo Morris K. Giuseppe, quien recibió numerosas cartas y documentos que afirmaban haber sido testigos del suceso. Sin embargo, el análisis riguroso de estos testimonios y documentos revela una historia plagada de contradicciones. Los registros oficiales de la Armada de los Estados Unidos niegan rotundamente la realización de cualquier experimento de este tipo. De hecho, documentos militares verificables indican que el USS Elbridge se encontraba en otra ubicación durante las fechas mencionadas en las leyendas. Desde el punto de vista científico, la idea de campos electromagnéticos que pudieran desmaterializar un buque e incluso teletransportarlo a otra ubicación choca frontalmente con los conocimientos de física de la época y también con los actuales. Muchos expertos señalan que, aunque la manipulación de campos magnéticos tenía aplicaciones reales, como la desmagnetización de barcos para evitar la detonación de minas, la capacidad de lograr la teletransportación o la invisibilidad total de una nave es algo que aún pertenece al reino de la ciencia ficción. A lo largo de los años se han propuesto diversas teorías para explicar el origen del mito. Algunos historiadores sugieren que pudo haber sido un malentendido o una exageración de experimentos rutinarios llevados a cabo en condiciones de alta tensión. Otros plantean que la historia fue una elaborada broma o un caso de desinformación que, alimentado por el contexto de la guerra, se transformó en una leyenda. Así, entre rumores y evidencias cuestionables, el experimento de Filadelfia se erige como un enigma. ¿Fue una audaz innovación militar o simplemente una amalgama de rumores y testimonios erróneos? Más allá de las discusiones sobre su veracidad, el experimento de Filadelfia ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde la década de 1960, cuando los relatos empezaron a circular ampliamente, esta historia se ha convertido en un símbolo de la desconfianza hacia los secretos gubernamentales y una fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas y teóricos de la conspiración. Películas, libros y programas de televisión han retomado la narrativa del experimento, llevándola a un público cada vez más amplio y alimentando debates sobre la ética de la experimentación militar y de los límites de la ciencia. Obras cinematográficas como The Philadelphia Experiment de 1984 han contribuido a perpetuar la leyenda, fusionando hechos históricos con elementos fantásticos que invitan a la reflexión sobre el poder de la imaginación humana. El legado del experimento Filadelfia no reside únicamente en la supuesta hazaña militar, sino en lo que representa. El eterno anhelo de la humanidad por superar los límites y la ambigüedad entre lo que es posible y lo que pertenece al reino de la fantasía. Así, este mito sigue vigente, recordándonos que en los momentos de mayor crisis, la esperanza y el miedo pueden dar lugar a historias que, aún décadas después, nos hacen cuestionar la realidad. Esa historia no solo es un recuento de un supuesto experimento militar, sino una ventana a una época en la que el miedo, la esperanza y la urgencia por sobrevivir en tiempos de guerra impulsaron a la humanidad a desafiar lo conocido. En ese cruce entre la desesperación y la audacia, se gestaron ideas que parecían sacadas de un futuro lejano, pero que en cambio se enredaron en la maraña de rumores y testimonios que hoy hacen cuestionar la veracidad y el alcance de la tecnología humana. El legado del experimento Filadelfia va más allá de los confines de un laboratorio o de un astillero naval. Nos invita a explorar cómo, en tiempos de crisis, el ser humano recurre a la fantasía para encontrar respuestas, para dar sentido a lo que parece irracional o inalcanzable. ¿Acaso en este preciso momento de la historia se encendió una chispa que, aunque no probada, continúa encendiendo la imaginación de quienes buscan el misterio de una forma de entender lo inexplicable? Hoy, mientras reflexionamos sobre este episodio, es importante reconocer el papel de las historias y los mitos en la construcción de nuestra identidad colectiva. El experimento Filadelfia, con sus sombras y luces, se erige como un símbolo del anhelo humano de trascender los límites de la realidad. Nos recuerda que, aunque la ciencia avance y los conocimientos se expandan, siempre habrá un espacio para lo desconocido, para ese rincón oscuro donde se ocultan las preguntas sin respuesta. Invito a cada uno de ustedes a llevar consigo esta reflexión. Un mundo en donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazan, ¿cuánto de lo que creemos saber es realmente concreto? Quizá en la búsqueda de respuestas encontremos que el verdadero valor está en el cuestionamiento, en la capacidad de imaginar un futuro sin límites y en la continua exploración de lo que aún no comprendemos.
Si este episodio te ha generado nuevas preguntas, te invito a que nos dejes tus comentarios y compartas tus teorías. Tu participación es vital para que podamos seguir explorando juntos los misterios que han desafiado la historia y hoy retan a nuestra comprensión del mundo. Recuerda que en historias históricas cada relato es una oportunidad para adentrarnos en lo desconocido y a la vez para descubrir más sobre nosotros mismos. Gracias por haber escuchado este episodio y este viaje entre el tiempo y el enigma. Y no olvides seguirnos en el podcast para no perderte nuestros próximos episodios, donde continuaremos desvelando misterios y explorando leyendas que han dejado huella en la humanidad. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo de Historias Históricas.